Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar Los ejércitos del conquistador, epopeyas fantásticas, una obra que no es desconocida para los seguidores del canal, ya que hicimos una reseña muy extensa cuando Carten la sacó hace casi 2 años. ¿Por qué vuelve al canal? Porque Carten, la misma Carten, vuelve a sacar una edición, pero en este caso sí, como debería haber sido desde el principio, en glorioso blanco y negro. Un blanco y negro que es como la obra fue ideada por sus autores y como fue publicada originalmente en 1974 en la revista Metal Hurlant. Esta obra, obra de dibujante Gal junto a los guionistas Dionet y Picaret, es uno de los estandartes del primigenio Metal Hurlant, en la que autores como el mismo Galt, Druillet y Moebius revolucionaron el cómic francés. Así que esto no va a ser una reseña en sí, no va a ser una reseña en la que hable de los autores, del contexto de la obra, del tiempo de publicación, en el que ahonde en el argumento, temática, bla, bla. Porque todo eso ya lo hicimos en su momento cuando Carten publicó la edición en color, esta de aquí. Dicha reseña, ya digo, hace 2 años casi que se publicó en el canal, en el muro siempre nos adelantamos a la actualidad, tiene incluso una comparativa entre la edición en color y la edición en blanco y negro, que en aquel momento no existía en España, pero yo la compré en francés. No solo estaba esa comparativa, mostramos la primera edición de la obra en España de los años 80 de Eurocomic, en la colección negra. Después también mostré la edición americana, la edición de Carten, que en aquel momento era una novedad, y como ya digo, la edición francesa en blanco y negro para que pudierais ver la diferencia. Ya dije en aquel vídeo, que tenéis enlace en el canal al mismo, que el color, sin ser malo, vamos a verlo de nuevo, le daba profundidad al dibujo y tal, pero era totalmente innecesario porque además escondía las tintas de Gal, que es una maravilla. Es un autor que falleció muy joven, que en conjunto dejó una obra muy corta, esta sobre todo, y la primera parte de Dios Amante con Jodorowsky, y que fue una tragedia que, fijaos, pues esto, ya dije que el color no, sin ser malo, no le hacía justicia a los lápices del francés y que debería haberse publicado en blanco y negro. El editor de Carten comentó en ese mismo vídeo que si se agotaba esta tirada haría otra edición limitada en blanco y negro, esta, y ha cumplido su palabra. Bien, así que una vez más, esto no es una reseña en profundidad, esa ya la hice hace 2 años, podéis consultarla el que quiera contener más información de obra y autores. Aquí vamos a ver el cómic que acaba de salir al mercado, vamos a ver la edición, vamos a ver el papel, vamos a ver cómo ha quedado ese blanco y negro, y bueno, una pequeña comparativa para los que tengan la edición a color, que puede serles útil para saber si les merece la pena o si deciden cambiarlo o quedarse con esta. Para empezar, bueno, es una edición el mismo tamaño que la anterior, formato europeo enorme. Eso sí, los lomos cambian, mientras que este es lomo plano. La nueva edición en blanco y negro tiene lomo curvo. Por supuesto, la portada es diferente, esto viene directamente de la edición francesa. La contraportada también, pero la mayor diferencia es la inclusión de una historia más, una historia la verdad es que me extrañó ver aquí a Bill Mantlo, es un clásico del cómic americano, del cómic de superhéroes, y es que Mantlo y Gal eran muy amigos, y para el segundo Mantlo guionizó una historia, esta de aquí, La Catedral, que no estaba incluido en la edición anterior en color, así que ya de por sí eso ya es un buen motivo para hacerse con esta en blanco y negro. Fijaos que la edición en color empieza con un prólogo, prefacio, del guionista Dionet, que es muy bueno. Este prólogo está incluido también
en la edición en blanco y negro. Aquí se nos muestra, se nos habla de cómo conoció a Gall, de sus influencias, de lo que querían conseguir con la obra, de las 3 partes de la que consta, de cómo no pudo seguir el ritmo y tuvo que dejar sus guiones, los guiones en manos de Picaret, y nos habla un poco de una pequeña semblanza de Gall, una persona muy particular, que bajo las fachadas de un simple profesor de dibujo escondía uno de los mejores lápices que ha dado el cómic europeo, y un espíritu muy aventurero que le llevaba a perderse durante meses en los desiertos americanos, en la selva, conociendo las culturas aborígenes, empapándose de su estética, de su cultura, todo. Una persona muy interesante que, como digo, murió demasiado joven. Aquí teníamos ese prólogo, que digo, muy interesante, y directamente ya empezaba los ejércitos del conquistador. Aquí no, aquí tenemos el prólogo, y esta historia, la catedral, que no estaba incluido en el tomo a color, en el tomo francés en el principio tampoco está, diría que tampoco está incluido, pero no me quiero pillar los dedos porque no lo tengo a mano. Una historia guionizada por Bill Mantlo, en la que Gall de nuevo demuestra su maravilla de dibujo, con unas, fijaos, viñetas dentro de viñetas, una capacidad para la arquitectura. Este hombre era profesor de dibujo, y una minuciosidad, un detalle, esto es alucinante. De aquí bebió mucho Druillet, y si no, echad un vistazo a su Elric, del que tenéis reseña en el canal, y ya veréis este sentido monumental de la arquitectura, esta arquitectura fantasiosa que no existe, pero que encaja perfectamente en la historia que cuenta. Historia corta, que me ha gustado, y ya empezamos con lo que es los ejércitos del conquistador. No voy a hablar mucho, ya digo, del argumento, de la obra, de los personajes, para eso tenéis el vídeo anterior, pero fijaos la diferencia de la edición a color con la edición de blanco y negro. Un color que, sin ser malo, pero no, para mí no aporta nada. No, fijaos, quizás si acaso más profundidad a los lápices, pero esconde el entintado, la plumilla de Gall, que es, es una maravilla. Si no conoces la edición en blanco y negro, pues la ves, la edición de color, pues la flipas con el dibujo, con los detalles, con la narración, pero ves esto y dices, esto sí, así es como debería leerse y disfrutarse de esta obra. Hay 3 partes. La primera, ya dije en su momento, es mi favorita. Son historias cortas, ya que Dionet no quería contar una historia inicialmente con comienzo, nudo y desenlace, sino quería contar una historia con las pausas de toda conquista. Tiene sus momentos de tranquilidad, de pausa, en la que los soldados están entre batalla y batalla, en las que llegan nuevas tierras y ciudades, y eso es lo que quería reflejar, y lo hace muy bien. Estas pequeñas historias, en las que hay de todo, desde misterio hasta horror, hasta aventura, hasta incluso algo de humor, todas estas historias son para mí lo mejor del cómic, aunque el dibujo más adelante llega a cotas más altas, pero esta primera parte a nivel de guión es lo que más me gusta a mí, que me recuerda, claro, esto está enmarcado en los 70, en la época en la que con el Bárbaro estaba arrasando, y hay cierta atmósfera a esos esta primera etapa del Cimmerio, con esos números autoconclusivos en las que nuestro bárbaro favorito llegaba a ciudades misteriosas, abandonadas, como en Clavos Rojos, y esa atmósfera pues es lo que vemos aquí en las historias cortas. Más adelante hay ya una historia completa, una historia ya más épica de espada y brujería. Bueno, esto digamos la primera parte, ya simplemente a pasar las páginas para que veáis el contraste de luces, lo bien que aprovechaba las sombras para hacer el juego de luces Gall. Y de vez en cuando pues se la saca y nos muestra una ciudad con una arquitectura, con unos edificios, con un detalle alucinante. Primera parte para mí es mi favorita,
no hay un protagonista fijo, son diferentes soldados que se enfrentan a lo desconocido. Y luego entramos con La venganza de Arm. Esto fue publicado, tanto esta primera parte como La venganza, en esa colección Serie Negra. Antes fue publicado por primera vez en revistas, pero recopilado en tomos de tapa blanda, en estos que estáis viendo ahora por Eurocomics. Pero el triunfo de ARM sí quedó inédito hasta que Carten tuvo a bien reunirlo todo en estos tomos completos. Aquí ARM, bueno, esto ya es más historias de la época de los 70, que lo hemos visto en Conan e incluso en películas, pues yo qué sé, El Señor de las Bestias y tal, el elegido que tiene que huir para convertirse, bla, bla. Bueno, pues esto es la historia de Arm, que es un esclavo y que tiene que huir para convertirse en lo que está destinado a ser. Con un dibujo alucinante, de nuevo el blanco y negro es como tiene que leerse esto. Obviamente hay gente que preferirá el color y de hecho palabras del editor se eligió publicar en color porque tiene más comercialidad y tiene más salida, garantiza más ventas, algo que yo nunca entenderé, porque obras como esta, pues no, obras como es como empezar a publicar La espada salvaje de Conan en color, pues igual. Pero en cualquier caso los hechos le dan la razón, ya que esta primera edición en color está descatalogada y agotada. Si lo queréis conseguir, tenéis que comprarla de segunda mano. Y esta, no sé exactamente si ha sido una edición limitada de 500 unidades como pretendía al principio el editor, pero tampoco va a durar mucho en las tiendas, fijaos. Como digo, esta es una historia más convencional de espada y brujería de la época, la huida del esclavo y cómo se convierte poco a poco en el elegido, cómo consigue su ejército y cómo vuelve, bla, bla. Esto es la imagen de portada. Hay la imagen de portada, que es buenísima, pero la veo una portada que no está a la altura de lo que hay en el interior. Hay una edición polaca de esto que tiene una portada alucinante. Pero bueno, esto es lo que podéis encontrar. Simplemente me limito a mostraros. Vuelvo a insistir, quien quiera una opinión más profunda, más completa, una reseña más extensa, que acuda a la anterior, que tenéis enlace en comentarios, y ahí hablamos de todo, de los autores, de la época, de la obra, de los argumentos y tramas, y vemos una comparativa entre la edición en blanco y negro y color, en este caso con la edición en francés. Nada más que deciros. A mí me compensa el cambio. Si tuviera que elegir, yo elegiría por supuesto la edición en blanco y negro. El que no le haya maravillado la historia y tal, pues la edición en color se cumple perfectamente. Pero si te ha gustado y te gustan los lápices de Gal, pues para mí esta es la que hay que tener. Fijaos, esto es muy bueno, alucinante, pero para mí esto es mejor. Pero ya hay gustos. Y bueno, ya para terminar, hablar un poco del papel. El papel es muy bueno, no transparenta, es poroso. Ya sé que no es la terminología adecuada, pero bueno. Pero muy suave, se siente muy bien al tacto en la mano, emplasta perfectamente y la verdad es que la reproducción es buenísima, fijaos. Se ve perfectamente cada una de las líneas de entintado del dibujante, y esto es una maravilla que hay que tener y disfrutar a este tamaño. Nada más, muy satisfecho, muy contento con que esto esté en español a disposición de los lectores, que no tengan que buscarse la vida en ediciones foráneas, y una gran edición con la adición de esto, que creo que es inédito en nuestro país, al menos yo nunca la había encontrado en español, y no sé, qué maravilla. Fijaos qué página. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.